Aquí hablaba Jesús, dice, aquel día salió Jesús a la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó a los pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se Sí, sí. secó y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por Un uno. El que tiene oídos para oír, hoyo. oiga. Y ahí terminó la predicación. ¿Cuántos minutos duró eso? Pues como dos. 2 minutos duró la predicación. ¿Y qué crees que hizo la multitud cuando terminó la parábola? Fue. Se fue. ¿Quién sabe desde dónde venían? Pero venían a escuchar a Jesús. Y Jesús, cuando vio a la multitud que quería escuchar palabra de Dios, les habló una parábola. Y dice la Biblia que todos se fueron, dice aquí abajo, dice el propósito de las parábolas. Dice, entonces acercándose los discípulos, o sea, los más allegados de Jesús, la multitud ya se había ido, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él les respondió y les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Y en otra, no sé si en estos versículos venga, eh, que habla que no le puede dar las perlas a los cerdos. Ujú, ujú. En Lucas. Y hablaba muy, muy fuerte Jesús, o sea, que decía que los secretos y los misterios de Dios no se los puede revelar a cualquiera. Por eso yo también cuando luego preparaba en ciertas ocasiones predicaciones muy buenas, según yo para mí, que traían muchos misterios y muchos secretos que muchas veces, muy pocas veces se predicaban. Yo cuando llegaba al púlpito a querer predicar, ¿qué crees? Se me olvidaba casi todo el cassette. Sí. Se me olvidaba todo el cassette y solamente sacaba uno u otro tema y lo que iba a predicar, Dios me hacía que se me olvidara en el momento que estaba enfrente. Ese versículo viene en Mateo 7:6 que dice, no le deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose o se despedacen. Amén. Entonces, aquí Dios, Jesús mismo nos está dando una lección. Entre más sencilla sea tu predicación a una multitud, cuando haya mucha gente, sé breve. Y el que tenga interés de querer aprender más, de preguntar de lo que significa la parábola o el misterio que acabas de predicar, de 1 o de 2 minutos, tú por ejemplo, o yo en mi caso también, si te dan una enseñanza así breve de 1 o 2 minutos, este, aquí por ejemplo él habló la parábola, pero no te decía de lo que significaba la parábola. Ujú. No te da a entender qué significa, nada más te habla de una semilla. Hermanito, buenas noches. Dios le bendiga. Igualmente, hermano, pero no te da a entender Jesús con la parábola qué significa esa semilla para el reino de los cielos. O fue una enseñanza para los que siembran de que debe de caer en buena tierra en vez de pedregales o espinos, porque si no la planta no da fruto. Es lo que da a entender la parábola, pero no se las explicó y sigue diciendo aquí Jesús dice, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene,
Sí, les será les quitado. será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Hola, hermanito. Sí, excelente. Igualmente, hermano. Dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Amén. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y fíjate, esto es algo también muy profundo y muy interesante, ¿eh? De que, de que dice Jesús de que pues muchos escuchamos, pero no oímos. O sea, nos están predicando un regalo de Dios, una perla de Dios, un misterio, y a veces se nos hace pesado o nos hacemos los oídos sordos o nos entra y nos sale igual porque no nos interesa. ¿Por qué? Porque no sabemos valorar lo que realmente vale la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Por ahí dice un dicho, ver lo que está pasando no significa que lo estás entendiendo. Así es correcto. Muchos escuchan y ven, pero no entienden. No entienden y a veces no quieren ni entender. No les importa. Porque dice aquí, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis. ¿A quién se refiere aquí Jesús? Pues a los profetas, por ejemplo, a Juan el Bautista, a todo lo que fue de Moisés, todo eso, Abraham, todo ese tipo de profetas y de hombres de Dios, no alcanzaron a escuchar lo que hoy en día ya escuchamos. O sea, ellos les tocó ahora sí que preparar y a nosotros ya nos dieron todo preparado y desmenuzado y con cucharita, ya nada Así más es. para comer. Y es que hay algo bien importante porque dice, ajá, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y el corazón entienda y se conviertan y yo los sane. O sea, él vuelve a hablar de que lo busques de corazón. Amén. Él vuelve a hablar de que si lo vas a buscar, lo busques con el corazón, Con el corazón. de que si vas a escuchar su palabra, tengas el corazón dispuesto. Y sensible. Y no de piedra. Así es. Entonces, por eso es que muchas veces, o bueno, muchas veces la palabra de Dios, algunos sí nos transporta o nos reconforta y nos transforma y a otros, dijeras tú, por un oído les entra y por otro oído les sale, porque no buscamos en realidad de corazón. Y fíjate, es triste, hermano, es triste porque lamentablemente hasta con Jesús, si con Jesús lo hacían, que era Dios, que era el Hijo de Dios, el Mesías, si con Jesús lo hacía una multitud de gentes, ahora cuánto más no lo harán con nosotros que pues somos más abajo que los siervos del Señor. O sea, dice la escritura, siervos inútiles, que nada más hacemos lo que Dios nos manda y no hacemos más. Pero si a Jesús nada más iban, lo escuchaban y se iban, y así como llegaban, se iban, o sea, sin saber nada, sin aprender algo nuevo, sin escudriñar las escrituras. Entonces, qué tristeza, porque es una multitud y como lo hemos repetido, solamente los que van a ser salvos son los que caminan por el camino estrecho, que muy pocos entran. Es un remanente, o sea, es el remanente, bueno, googlealo para que más o menos sepamos que es un remanente. Nosotros ya tenemos la noción de lo que es un remanente, pero así les va a quedar un poquito más claro. Dice que queda o se reserva para algo. Así es. Un remanente, es algo que quedó.
parte de una cosa que queda o se reserva para algo, pero es una partecita pequeña. Déjame ver si lo puedo encontrar acá, remanente, right. La Real Academia Española, a ver si trae un poquito más desglosado la definición. Que queda o sobra, parte que queda de algo, el líquido remanente. Sí, pues es lo que quedamos del pueblo de Dios. O es lo que sobra, dice, del pueblo de Dios. O sea, Sí, es algo, si lo comparamos a veces con lo que nos sobra de un plato de comida, es algo, pues, es poco, ¿no? sí. Sí, o sea, no es una cantidad grande. Aquí lo dice, como tú dijiste, residuo, o sea, lo que quedó O reserva. o reserva de una cosa. Es como la gasolina de un carro. Ya ves Anda, que luego te marca aguas porque estás en la línea roja, la reserva ya nada más son unos cuantos litros, 2 o 5 litros a lo mucho de gasolina. Aguas porque ya estás a punto de andar el carro con puro aire de gasolina. Entonces esa es la reserva, el remanente, como un tanque de gasolina, o sea, de toda esa cantidad de humanidad que podemos medir como un tanque de gasolina, que le pueden caber como 60 litros, pero al final el remanente van a ser como 5 o 4 litros, nada más, 5 o así 4 personas. En así es. todas las iglesias, en cualquier iglesia, vuelvo a repetir, en cualquier iglesia siempre hay un remanente de Dios, hay un Y, remanente. y sí Pero es es muy, muy, ajá, ajá, sí es muy triste como tú dices, porque el deseo de Dios, como lo vimos en la mañana, pues es que todos seamos salvos, ¿no? Todo el mundo sea salvo, todos, sin excepción alguno, seamos salvos. amén. Que todos Y entonces, vayamos al arrepentimiento, dice. amén. Y es triste ver que hay personas que, que lamentablemente van a cualquier iglesia que sea, vuelvo a repetir, a la iglesia que sea, que van miles y millones de personas a las iglesias y entran como salieron, sin aprender algo nuevo de Dios, sin Vacíos. vacíos. Entonces, para mí la verdad, ir a un lugar sin un propósito, sin algo que me edifique, sin algo que me llene, y más cuando son las cosas de Dios, la verdad es perder el tiempo. Como para qué voy si no voy a ir a aprender nada, si no quiero escuchar nada, si no quiero ver milagros, si no quiero ir de gloria en gloria con Dios. No, Yo en lo personal, ¿para qué voy realmente? Nada más a calentar la banca. Es fíjate muy que triste. Ajá. fíjate que yo por eso yo creo que no muchas familias no obligan a sus hijos o no obligan a sus familiares a asistir. Y yo recuerdo pues cuando mi mamá empezaba a ir, iba contigo, es que luego decía, vamos a la iglesia. No, yo me quedo, decía, y me quedaba jugando Xbox, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo creo que es por eso, porque ¿para qué vas si vas a regresar vacío? Y fíjate que hoy en día, si tú me dijeras, no, sabes que vamos a tal lado, me vas a apoyar con esto, ahí estoy. Que, fíjate que cada vez que voy conociendo más de parte de Dios y sabiendo cuánto nos ama y todo el amor que nos ha dado, todo lo que ha sacrificado por nosotros, porque esa es la palabra correcta, sacrificio. Él, imagínate, él se sacrificó a sí mismo, sacrificó a su hijo Sí, para que nosotros pudiéramos restablecer esa comunión con Dios. Sí, entonces, cada que yo me voy empapando más sobre ese cariño, yo siempre, entonces de ahí he dicho, tú dices y yo obedezco. ¿Por qué? Porque es algo, no sabría ni cómo decirte, es algo renovado cada, cada vez que hago o me toca participar en algo, así sea de payasito, así sea que me pinten la cara de negro y me pongan un pico como mosco, sea de lo que sea, es algo muy, muy fortalecido. amén. Amén, porque sabes y tienes la seguridad de que vas a tener tu recompensa.
de parte de Dios y de que Dios te multiplica, o sea, de que uno siembra y Dios te multiplica, Dios es el que te da la prosperidad en tu cosecha. Ok, le voy a poner pausa a esta, bueno, stop a esta grabación.